Con el sol a medio cielo me di cuenta que la vida le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso le daba la bienvenida y un abrazo al compromiso. Con el sol a medio cielo y teniendo el cuerpo preso. Qué fino estar con ustedes hoy. Claro que sí, para nosotros es mucha alegría también poder contactarte, conversar contigo. Estamos pendientes de esto, entonces bueno, estamos aquí activos para esta conversa. Ayer estuvimos anunciándole a la gente en una prueba que estábamos haciendo y ahí está llegando todo el mundo, se están conectando. Estamos hoy en una nueva entrega de Echa tu cuento con Ali, conversando con Larisa Costa, que vamos a hablar sobre todo, sobre su experiencia con Ali, pero además sobre el proceso de investigación que llevó a cabo, sobre todo ese proceso que derivó en el blog, en la página web que terminó creando. Vamos a ir conversando sobre toda esta experiencia. Entonces, en la medida en que va apareciendo la gente, vamos presentándote, Larisa. No voy a silenciar la computadora, no vaya a ser que se meta ningún ruido por allí, que estábamos escuchando un tema de Ali. Entonces, bueno, Larisa Costa Manaure nace en Caracas el 8 de agosto de 1979. No digo. Tápense los oídos. Un 8 de agosto de una fecha cualquiera. Es licenciada en Letras, mención Artes Escénicas. No, artes. Soy licenciada en artes. Licenciada en Artes, mención Artes Escénicas. Ya estoy leyendo cualquier cosa. Licenciada en Artes, mención Artes Escénicas, egresada de la Universidad Central de Venezuela. Y es actriz además con un amplio repertorio. Yo trabajé en unos proyectos con una directora que trabajó contigo también, una película. Sí. Marubí. Con Marubí, por supuesto, con Marubí Leonet. Hicimos fue directora de un cortometraje de un proyecto en el que estábamos y súper chévere, Marubí. Bueno, pero mira, eso es una primicia que tienen entonces ustedes, porque esa película, Lunes o Martes, Nunca Domingo, ha sido seleccionada para un montón de festivales recientemente. Estamos muy contentos. Bueno. Incluso en cuarentena. Son estos festivales que se están dando, pero bueno, con las limitaciones de la cuarentena, pero fue seleccionada para varios festivales. Ah, bueno, pero excelente. Bueno, aprovechamos entonces de hacer la cuña, porque además es gente amiga y cercana. La película de Marubí Leonet, ¿cómo me recuerdas el nombre para no decirlo mal? Porque además el nombre es un poquito largo. Lunes o martes, nunca domingo. Exactamente. En la que actúa Larisa, bueno, está participando en varios festivales. Marubí es una compañera. Pero es la única que he hecho en cine, en teatro. Yo como actriz hice casi que toda mi carrera en teatro, pero bueno, la verdad es que la vida me ha llevado a convertirme en una comunicadora. Entonces la gente suele más bien pensar que yo me gradué en comunicación social y no era vecina. Me gradué fue en la escuela vecina. Bueno, yo me gradué en letras, que estaba por ahí también cerca. Ajá, también éramos vecinos. Entonces, bueno, tenía aquí anotado eso, que eres actriz con una amplia trayectoria en las tablas y además una comunicadora revolucionaria por oficio, por compromiso con eso y comprometida con las causas de las grandes mayorías, ¿no? Larisa, bueno, desarrollaste hace algunos años una investigación sobre Ali I, que sus resultados se publicaron en un blog, en una página web que hiciste, que se llama La Huella Fértil de aliprimera.wordpress.com. Repito, para que la gente igual lo podemos colocar cuando hagamos todo el trabajo con esto, La Huella Fértil de aliprimera.wordpress.com. A propósito, bueno, de esta investigación, que dice en este caso además, o sea, esta investigación muestra una investigadora muy parcializada, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde proviene cómo se da ese vínculo y esa parcialización tuya como investigadora en este caso con Ali? Es lo primero que te preguntaría. Lo que pasa es el contexto, ¿no? Yo crecí entendiendo a Ali como un tío. Claro. Entonces eso ya hacía que la persona en la que yo estaba investigando era una persona cercana a mí.
con la que yo tenía un vínculo afectivo. Y yo no renuncié a eso para abordar esta investigación, sino que todo lo contrario, lo fui profundizando de alguna manera, porque la intención que nosotros teníamos era conseguir a Lee. Nosotros habíamos planteado, ¿no? Le planteábamos a las personas que nos ayudaron en esta investigación que nuestra intención no solamente era buscar en la familia consanguínea de Ali, sino además de la familia consanguínea, esa familia que fue construyendo a su paso por el mundo, pues, ¿no? Como las personas que él elegía como hermanos, pues, para fraternizar, que es una característica además muy de las personalidades revolucionarias, ¿no? Nosotros fuimos criados así. Yo así fui criada diciéndole tío Ali, llamándolo tío, y entonces mis primos son Sandino, Florentino o Chimpi, sobre todo por la edad, pues era más contemporánea con Sandino y con Chimpi. Bueno, Chimpi nos cuidaba, sobre todo, ¿no? Chimpi ponía orden en la pea. Entonces, por esa forma en la que fuimos criados, yo no quise romper como investigadora con eso, en primer lugar. Lo otro es que, bueno, también cómo nace la investigación. Yo estaba regresando del viaje a Cuba en la primera avanzada del Frente Francisco de Miranda. Entonces, ahí yo como que estaba muy relacionada con músicos, pues, ¿no? Porque además en esa avanzada, que es muy bonita, ojalá algún día alguien empiece a contar las avanzadas del Frente Francisco Miranda, fue muy bonita porque había muchos músicos populares, muchos, pero eran unas maravillas de la música popular venezolana. Entonces, era como una gran reunión cultural también, ¿no? Donde lo político y lo cultural convivían. Y en esa experiencia, Centauro estaba leyendo, o cuando llegamos de Venezuela, Centauro estaba leyendo la historia fabulada de Herrera Luque. Ok. Los libros de Herrera Luque en general. Sí. Entonces él estaba como que muy emocionado y vivía echando cuentos del libro que estaba leyendo y tal. Entonces me dice, coño, deberíamos hacer una vaina así con Ali. Ver. Claro. Todas las groserías posibles en una transmisión. Grábenlas. Entonces yo llego y le digo, bueno, vamos a hacerlo, porque además yo tenía en ese momento como una reflexión sobre Ali, ¿no? Donde yo sentía que se estaba diluyendo su compromiso revolucionario en el abordaje de la figura histórica, pues, que se solía hacer a un lado que Ali era un marxista-leninista y que era algo que como que no se mencionaba mucho dentro de la forma en la que se estructuraba el discurso sobre Ali. Y eso me preocupaba mucho en ese momento. Entonces yo dije, bueno, vamos a empezar a hacer una investigación y vamos a ir entrevistando a personas cercanas a Ali. Entonces hicimos un viaje, estuvimos en Portuguesa, estuvimos en Lara, estuvimos en Falcón, por supuesto. También hicimos unas entrevistas aquí en Caracas, porque las personas estaban aquí en Caracas. Las entrevistas, por ejemplo, que hicimos en Zulia, las hicimos a distancia. A Pilar Luengo, por ejemplo. Y entonces, pues así fuimos como que buscando el tesoro Ali primero en las personas que lo conocían, ¿no? Yo te voy a interrumpir ahora rápidamente para que volvamos, porque a nosotros nos importa mucho cuando abordamos estas conversaciones entrarle por el vínculo íntimo también, ¿no? Entonces en la estructura de la conversa hay un momento especial para desarrollar todo este
proceso de investigación plenamente, pero antes de eso están unas cosas importantes que nos parece destacar que tiene que ver, por ejemplo, con cómo conociste en vida a Ali Primera, ¿no? Tú lo conociste siendo muy niña, pero hay cosas que te recuerdas de él, ¿no? ¿Qué cosas te recuerdas de Ali Primera, de esa experiencia que tuviste con él siendo pequeñita, además? Bueno, como te digo, como preguntaste, ¿cuándo conociste al hermano de tu mamá? Claro. No, no recuerdo, o sea, cómo fue que él me conoció a mí o yo lo conocí a él. Y la verdad ni siquiera le he preguntado nunca a mi mamá. Es muy loco, ¿verdad? La verdad nunca le pregunté, oye, ¿y cómo me conoció a mí? No. Este, sí, tengo recuerdos. Tengo recuerdos en casa de Ali Agüero. Mientras estaban pues planificando algunos arreglos, creo que era del disco de mi mamá. Uh-huh. Recuerdo estar en casa de Ali Agüero con Ali en medio de la conversación que ellos tenían sobre los arreglos, que era más o menos así. Coño, panita, yo quiero que suene una vaina así como chiqui, 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 chiqui. Era más o menos así la conversación. Tengo el recuerdo una vez, que es el más marcado que tengo emocionalmente, ¿no? Una vez nos vimos, nosotros estábamos en la camioneta de mi papá y nos vimos donde está el Teatro Nacional, ¿sabes? Uh-huh. Bueno, mi papá estaba parado ahí y dice, mira, ya está Ali y tal, y entonces Ali se acerca para la camioneta y me mira que yo me estoy como escondiendo, ¿no? En la parte de atrás de la camioneta, y yo estaba así medio venenosa. Entonces me ve que yo me estoy escondiendo y me dice, mira, Larisi, tú no me vas a saludar, ¿y qué te pasa? Y tal. Yo le dije, no, yo estoy brava contigo. Y entonces me dice, ¿y por qué tú estás brava conmigo? ¿Qué hice? Porque tú le escribiste una canción a Chimpi de la piel de mi niña y tal, y a mí nada. Eso sí me acuerdo. Y recuerdo además la sensación de incomodidad de él, ¿no? Así como que ella entendió que la canción era para Chimpi y no para ella. Y yo no me quiero sentir así, no quiero que ella se sienta así. Tengo ese recuerdo, más que me dijera un discurso, la sensación así como de, sí, de incomodidad porque yo lo había confrontado por eso, pues porque le había escrito una canción a Chimbi y no a mí. ¿Qué más recuerdo? Es que son recuerdos como muy de bebé, pues, muy de niña, puedo decirte, no sé, tonterías que estaban en la casa, pues, o que estaban en el patio de la mamá de Ali, pero no te puedo decir que fuera de una cotidianidad, pues. Claro, claro. Pues formaba parte de la vida cotidiana familiar, incluso de la relación que tenían, o sea, como lo que te acuerdas de su Sí, presencia, además, ¿no? De las cosas, cómo se acercaba y todo esto. claro. Y recuerdo, por supuesto, cuando nosotros, cuando él falleció, nosotros estábamos esperándolo a él. Él iba camino para Falcón y nosotros lo estábamos esperando en Falcón. Entonces, eso también lo tengo muy presente, pues creo que es uno de los pocos días de mi infancia que yo lo tengo detallado el día que él falleció, en mi memoria. Ya vamos a ir para allá, ya vamos a ir para No, allá. pero, Pero bueno, lleguemos ahí. volvamos un poco. Nos estabas contando detalles sobre la investigación que comienza cuando estaba regresando de ese viaje que hiciste con el Frente Francisco Miranda, que bueno, efectivamente hay tantas cosas que narrar y que recoger de estos últimos 20 años, de experiencias, de historias, que una de esas es toda la experiencia de ese intercambio que marcó una generación, que fue todo el intercambio del Frente Francisco Miranda visitando Cuba y esa formación. Pero ¿en qué año específicamente fue eso, que empezaste ese proceso de investigación? Mira, yo calculo, porque esto fue muy largo, ¿no? Yo calculo que yo empezaría como en el 2004, más o menos. Fíjate tú que
no, como te dije, iniciamos un viaje, recorrimos algunos lugares puntuales de estos estados que te mencioné, y pues donde nosotros llegábamos, todo el mundo tenía un cuento con Ali. Entonces, cuando nosotros vinimos para Caracas, que teníamos esa cantidad de información, era una cantidad de información que yo no podía procesar, sinceramente, yo solita. Entonces, era muy complejo que yo pudiera procesar toda esa cantidad de información. Sin embargo, en gran medida yo transcribí casi todas las entrevistas. Cuando yo decidí cómo exponer esto, yo volví un poco a lo inicial, que era hacer una narración más cercana a la literatura que a la biografía, ¿no? Porque había nacido el acercamiento con las fábulas también, ¿no? Entonces, aunque yo no imité el estilo de Herrera Luque, sí conservé el interés de que fuera una estructura más literaria. Todas esas grabaciones son tesoros que no me pertenecen, además, que fue algo que yo acordé mucho con las personas que participaron en esta investigación. Esto no es algo ni que me pertenece a mí ni a nadie, esto es un patrimonio de la cultura venezolana, pues, ¿no? Y no con esto me quiero engrandecer, por el contrario, quiero es reconocer que la experiencia de Ali, así como sus canciones y mi decisión al momento de trabajar en esta investigación, fue entender que esto es patrimonio cultural venezolano y que no es algo que me pertenezca, que yo soy un instrumento, ¿me entiendes?, al servicio de ese patrimonio cultural. Y bueno, y donde íbamos llegando, se iba acercando el gentío, porque todo el mundo tenía un cuento que echar con Ali. Claro. Entonces, y mira, pero era verdad. Ahí hay una cosa que me llama la atención que tiene que ver con esa relación tan importante y en alguna medida no tan desarrollada, pero después vamos a hablar un poco más sobre eso, pero no tan desarrollada entre Ali y Cuba también. Que lo encuentras, o sea, te encuentra la necesidad de buscarlo, de investigarlo en un viaje de formación que estás haciendo en Cuba. ¿Qué te encontraste de lo que recuerdas en esa experiencia, de lo que la gente hablaba sobre Ali también? O sea, ¿qué tal? Porque tú estabas comentando que son un grupo de músicos, o sea, un grueso de los compañeros y compañeras que estaban en esa experiencia, venían de la cultura popular, venían de la música, y Ali, que es un gran referente para eso. ¿Cómo se encuentran ustedes con Cuba desde esa perspectiva? Así que recuerdas de ese momento de la impresión que tenía el pueblo cubano todavía sobre Ali y lo que te comentaban, lo que te decían. Mira, es que fue más la experiencia de nosotros como estudiantes venezolanos entre estudiantes venezolanos, ¿no? Porque realmente eran las condiciones en las que nosotros nos encontrábamos en ese momento. Tal vez más que con Ali, el pueblo cubano que se relacionaba con nosotros, nos identificaba más con Chávez y pues las conversaciones iban más orientadas hacia la revolución bolivariana y Chávez, que de repente la canción de Ali Primera como algo particular, ¿me entiendes? Aunque yo creo que lo contiene, ¿no? La revolución bolivariana es inexplicable desde el punto de vista incluso del discurso sin Ali, hasta eso, ¿no? Pero allá, ¿qué es lo que ocurre? Que se da un debate sobre la unidad revolucionaria y sobre las condiciones de la unidad revolucionaria. Y entonces, en esos debates sí surgía mucho Ali entre los venezolanos. Sí surgía su ejemplo, sí surgía su posición sobre la unidad revolucionaria. Entonces, eso también, pues, me fue acercando a, pero en cuáles términos y en cuáles condiciones se daba esa unidad a la que convocaba Ali y que lograba Ali. Porque Ali además fue realmente un campeón de generar unas estructuras
incluso pluripartidistas, ¿no? Pero sin perder objetivos revolucionarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues fue una de las cosas que me lleva a esa investigación, pero también, ¿no? El tema de que a mí me preocupaba que allí, pues lo ponían como en una estatua y no se profundizaba en, en su forma de abordar el hecho político y que él era un militante revolucionario. Entonces se le sustraía de él su carácter revolucionario y a mí me generaba eso mucha angustia también. Ambas cosas, claro, ¿no? Porque estas personalidades históricas a veces, pues, por cómo se va estructurando el discurso sobre ellas, terminan siendo tan mitológicas que la gente deja de entenderlos como seres humanos, militantes políticos, con un cuerpo ideológico que los acompaña, que los impulsa, que los motiva. Y entonces a mí me generaba esa preocupación casi como lo planteaba Lenin, que no recuerdo cuáles eran las palabras exactas de Lenin cuando decía, bueno, uno debe cuidarse siendo revolucionario, ¿verdad? Porque a veces cuando fallece el revolucionario terminan edulcorándote tanto que termina siendo un instrumento que adormece en lugar de convocar a la lucha revolucionaria. Y a mí en ese momento, tal vez por la juventud, por la rebeldía, me preocupaba eso. Y un tercer factor, que no es menos importante, también por la juventud, era el tema de cierta inspiración como del Che en el viaje por Latinoamérica, los diarios de motocicleta, ¿no? Siempre había como que ese interés de hacer un viaje, una investigación sobre esta personalidad histórica que me permitiera conocerlo en otras perspectivas que por esa familiaridad de repente yo no tenía también, ¿no? Porque por esa familiaridad de repente yo no valoraba también la personalidad desde el punto de vista político, desde el punto de vista histórico. Entonces creo que hubo muchos de esos matices ahí como que prevalentes al momento de decidir hacer esa investigación. Claro, para nosotros eso es muy importante porque tiene que ver incluso con la propia motivación de la fundación, ¿no? Que tiene que ver también con toda esta idea de, bueno, ¿quién es Ali Primera? Más allá de lo que nosotros cada uno intuitivamente entiende sobre él, o cómo lo imagina, o cómo lo piensa, sino encontrar el sujeto de carne y hueso, pero además las ideas ancladas en lo que hacía, en lo que pensaba. Entonces hay como encontrarnos en esta conversación con lo que con las motivaciones tuyas, también implica o nos invita a encontrarnos y a mostrar las motivaciones nuestras, de lo que estamos buscando y de lo que estamos persiguiendo, que es como, bueno, en un mar en el que se supone además, y pasa no solo con Ali Primera, sino con tantos personajes, como tú mencionabas, parece que los conocemos. Uno cree que sabe quiénes son, y resulta que en el fondo hay un montón de cosas que se desconocen y que solo las vamos a conocer investigando a fondo, preguntando, cavando y descubriendo cosas en una labor ardua de revisar también. Sí, y la verdad es que te digo una cosa, después de terminar la investigación, yo no solamente valoro, ¿verdad?, profundamente el Ali que conseguí por lo que me decía la gente, sino que valoro también ese Ali que cada quien se construye. Y me parece hermoso que cada uno de nosotros pues tengamos nuestra propia perspectiva de quién era Ali Primera, pero siempre con muchísimo respeto por su identidad. Y por eso es que de repente me surgía a mí esa angustia de lo político, de resguardar el pensamiento sistematizado de Ali Primera, porque tal vez esa es una de los retos documentales
en el caso específico de Ali Primera, y es como sistematizar ese pensamiento político que él lo concretó en la acción, pero que de repente no tenemos pues la tradicional documentación escrita, sino que tenemos otro tipo de documentos, los discos, las motivaciones de las convocatorias, las cosas que se guardan de él, los comunicados de prensa, y nos toca a nosotros, pues, como que generar una estructura de esa inmensa cantidad de información que se pueda tener guardada sobre Ali Primera, y ese tesoro lo tienes el pueblo de Venezuela. Bueno, por eso mismo que planteas nos da pie para volver sobre lo que empezabas a desarrollar, que tenía que ver con, bueno, cómo llevaron a cabo esa investigación, que entiendo porque tú además lo habías mencionado, involucró también al compañero Centauro Saer, que es amigo también y cercano a todos nosotros. ¿Cómo llevaron a cabo esa investigación? ¿Cómo fue el proceso del abordaje, de toda esta búsqueda que implicaba seguirle los pasos, viajando y preguntando e indagando sobre él? Sí, bueno, Centauro me acompañó sobre todo en el proceso de campo, ¿no? Él pues tomó otro rumbo en el momento del proceso de la sistematización de la información, pero en el proceso de campo, sobre todo me acompañó a él. Bueno, por ejemplo, nosotros visitamos sitios muy emblemáticos en la vida de Ali Primera, por decirlo, de caracterizarlo de alguna manera, ¿no? Por ejemplo, la casa de Sobeida. Cuando Ali viajaba para esa zona, él se paraba en la casa de Sobeida. Entonces había que ir a la casa de Sobeida. Además, fue una de las entrevistas más largas y más bonitas que se hizo en esa investigación, porque en la casa de Sobeida llegó mucha gente a contar su historia con Ali. Se enteraron que nosotros estábamos por ahí, entonces todos iban llegando. ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo? Ay, miren, que ella viene a hablar de Ali. Y entonces se sentaban, echaban los cuentos, y entonces contaban sobre las cosas que Ali hacía en el patio de la casa de Sobeida. Por ejemplo, cazaban los muñecos. Había momentos en los que preparaban matrimonio entre los muñecos. Ese tipo de anécdotas, ¿no? Que de repente no suelen ser registradas biográficamente, y ni siquiera en mi investigación, en la publicación como tal, están del todo registradas, porque por supuesto quedó muchísima información que yo no pude acceder. Estuvimos también en casa de Carlos Ruiz, que además nos dio posada. Tuvimos la entrevista con el Gordo Páez, que para mí es tal vez la entrevista referente de este trabajo de investigación, es la del Gordo Páez. Viajar de Lara para Falcón, es mejor regresar para Caracas y viajar después para Falcón, porque cruzamos, y es un viaje candela, es un viaje duro. Pero cuando llegamos a Falcón, por ejemplo, tuvimos mucho apoyo en ese momento de la gobernación del estado. Estuvimos en la casa museo Ali Primera. Pues fue una experiencia desde el punto de vista de la investigación muy interesante, porque tú ibas buscando en el pueblo y en la gente cuáles eran sus recuerdos sobre Ali. Y entonces, pues, yo creo que en el recoger testimonios, ahí te resumo bastante bien lo que hicimos, pues. Estuvimos en Santana de Paraguaná también, estuvimos en El Hato, un montón de sitios donde habían personas que habían tenido contacto directo con él. Ahí hay un tema que lo que se descubre, digamos, un poco, y nosotros también lo hemos conversado en lo que plantea, que tiene que ver con
con la necesidad de que todas estas investigaciones se hagan a tiempo también por el paso del tiempo, por todo lo que ha pasado y porque muchos compañeros y compañeras que vivieron estas experiencias, bueno, están viejitos, o sea, tienen como toda esta circunstancia, y a ti esta investigación te dio chance de conversar con gente que ya no está con nosotros hoy en día, ¿no? Que te permitió adelantar conversas, te permitió desarrollar en el cuerpo de esta investigación ciertas conversaciones que fueron fundamentales en ese sentido. Y me gustaría preguntarte justo, no solo eso, o sea, hacer este comentario, sino preguntarle de todos estos testimonios, ¿cuál es el que más recuerdas? ¿Cuál es el que más te ha impactado de estas conversaciones? El Gordo Páez. Cuando oigan un poema y se les haga un nudo en la garganta, o una canción, como alguien me dijo aquí ahora que cuando comencé a cantar se le pararon los pelos, es porque están haciendo catarsis, es porque allí se está produciendo una reflexión profunda, es porque en esa metáfora que no es mía, que no es del que está cantando así, ya la hay escrito, a mí me la dictaron de algún lugar del universo, y lo juro que es así, ninguna canción es mía. Como decía el porteño a Pablo Neruda, el cartero, le dijo, la poesía es quien la necesita. Entonces, como no es de nadie, uno es apenas un vehículo para hacerla entender, para llevarla. Entonces, aprovechen ese momento, porque en ese momento tienen la oportunidad de cambiar. Y de cambiar para mejorar, de cambiar para avanzar. Y de eso se trata la educación que estamos planteando hacia el ser humano, rescatando su parte humana para que no haya más dictadores, más políticos clientelares, etcétera, etcétera, etcétera. Se trata de que el ser humano sea lo que es y no más que eso, para que no se sienta que es mejor que los demás. El Gordo Páez. Mira, en el momento en que yo contacto al Gordo, el Gordo estaba pasando por problemas de salud. Y bueno, y él me dice, mira, yo voy a participar, ¿verdad? Por teléfono esto, ¿no? Pero yo estoy saliendo a esta hora hospitalizado, quiero estar tranquilo en mi casa, yo le voy a decir a mi hijo que pase por la grabadora o tú se la dejas y ahí tú, en la grabadora, tú me dejas la cinta y yo te la grabo y tú la vienes a buscar después. Entonces, yo le dejo la grabadora, yo seguramente hasta le dejé una notica, mira, Gordo, yo creo que, o sea, yo quiero saber esto, ¿no? Yo más o menos le expliqué cuál era la intención, ¿no? De lo que yo necesitaba. Bueno, el Gordo grabó una conversación de él con Ali. Él no siguió instrucciones, él fue libre de elegir instrucciones y él grabó una conversación en la que le contaba a Ali cómo había cambiado el mundo desde 1985 y le hablaba de la tecnología, de que él no se creería esto de que uno anda con un aparatico que es un celular y puedes hablar con la gente por todos lados, y las formas de grabación, ¿no? La grabación digital, la grabación por computadora, la grabación de los instrumentos por computadora. Yo creo que esa fue para mí la entrevista que más me marcó. Porque fue una conversación con Ali, donde, bueno, yo casi estaba de sobra. Él no me respondió sobre su relación que había pasado, que había tenido alguna vez, que quizás eso sí se lo haya dado a otros investigadores, sino que él me dijo lo que él quería decirle a Ali en ese momento. Bueno, y ahí tiene que ver incluso con, o sea, hay una reflexión de fondo que tiene que ver con la importancia de la memoria en nuestros tiempos, además, con la importancia de tener un resguardo de investigación, de desarrollo que nos permita guardar toda esta información, con todas estas conversaciones, ir compilando todos estos datos, todo esto que está, porque bueno, al final de cuentas la memoria, la historia,
pertenece a cada uno de estos compañeros y compañeras y está mientras ellos estén por ahí deambulando con nosotros, ¿no? Entonces hay esa, esa importancia fundamental, esa experiencia de conversar, de buscar, de investigar, como tú, incluso tú lo mencionabas ahora, porque bueno, yo me imagino que habrá gente que ya no está de esas primeras generaciones que fueron del Frente Francisco Miranda, por ejemplo. O sea, ya pasan tantas cosas que van cambiando, ¿no? Pero ahí esa motivación fue determinante en ese sentido, ¿no? Y yo te preguntaría, porque además, como te comentaba, para nosotros desde la Fundación es fundamental indagar cómo se dieron las investigaciones, cómo se abordaron, qué se desarrolló en cada una de ellas y qué falta por hacer también. Y te preguntaría, bueno, ¿qué personajes consideras tú que son imprescindibles hoy en día, que están con nosotros todavía para comprender Ali primero, a dónde deberíamos ir para poder encontrar información que sea imprescindible para entender a Ali? Por ejemplo, Monche, yo de Monche recuerdo, con especial aspecto de esa entrevista, porque Monche fue el que me enseñó cómo Ali se hizo marxista. Entonces, él me fue contando la vida de Ali y, por ejemplo, me contaba de su vida de campesino, ¿no? Entonces, después me contaba su vida como pescador o su vida como limpiabotas. Y entonces, cuando llegamos a determinado momento, él me dice, me recuerda la anécdota esta que canta allí de, me acuerdo cuando vi a Fidel por primera vez en la sierra en una película que nos trajo un francés que proyectamos en la pared de una iglesia. Me dice, cuando Ali lee por primera vez el manifiesto comunista, me dice que le dijo Ali a él, ¿no? Este carajo parece que está escribiendo al lado de nosotros, sentado al lado de nosotros. Entonces él me hizo ver cómo todas esas fases del crecimiento de Ali, su relación con la tierra, su relación con el mar, su relación con el trabajo obrero, con la industria petrolera, que en ese momento eran transnacionales norteamericanas, que prácticamente creaban campos de concentración para millonarios que eran los gerentes de la industria petrolera, que no se relacionaban prácticamente con el pueblo de Falcón, ¿no? Y así como los colonizadores nos trajeron en la Niña La Pinta de la Santa María, trajeron las enfermedades que trajeron, en este caso, cómo llevó la industria petrolera, por ejemplo, enfermedades venéreas a la zona y todo eso, todas esas historias de cómo fueron construyendo el marxismo-leninismo en Ali I y cómo él lo interpretó. Entonces yo creo que eso para mí es clave, ¿no? Entender cómo se va desarrollando el pensamiento político de Ali, que después se manifiesta en lo que hemos conocido como los 5 ejes y las 5 vertientes de la canción revolucionaria, ¿no? Que yo creo que es una forma que la Chiche Manaure, mi mamá, logró sistematizar el pensamiento político de Ali de manera bastante acertada, porque el planteamiento es que la canción entonces tenía una concepción política con objetivos estratégicos, que era la conformación de una unidad revolucionaria, la conformación del bloque antiimperialista, el bloque de la solidaridad entre los pueblos a través de movimientos y partidos revolucionarios, movimientos sociales, por supuesto, y partidos revolucionarios, también la conformación de una propuesta cultural que se uniera a las luchas populares, que tuviera conciencia de clase y la lucha por el socialismo. Entonces, estos objetivos estratégicos se manifestaban tanto en las temáticas de la canción, tanto en los temas que ellos elegían para la composición de los temas, valga la redundancia, la composición de las canciones, quise decir, como en la naturaleza de las convocatorias,
de los actos que ellos hacían. Y así sale, por ejemplo, la canción solidaria, la canción por la unidad del pueblo venezolano, la canción militante, la canción bolivariana y la canción por la libertad de los presos políticos. También, por ejemplo, y ahí yo creo Pero que es importante. detállanos las características de cada una de esas canciones, ¿no? Porque ahí está dentro del eje, bueno, sería importante también comprender un poco de esta experiencia de investigación, la concepción que deriva de allí, ¿no? Cómo entendías y cómo se entendía allí para caracterizar estas canciones, ¿no? También la canción solidaria, ¿qué se entendía en cada una de Mira, ellas? lo que pasaba es que Ali entendía la urgencia de la unificación de los esfuerzos populares para alcanzar ciertas reivindicaciones y mejoras en las condiciones de vida de la gente. De hecho, Ali lograba crear colectivos en los que no solo participaban militantes del Partido Comunista o militantes revolucionarios históricos, sino en los que hasta se incluían personas que eran militantes de Acción Democrática y de COPEI, que convocados pues por una realidad donde se necesitaba llegar a una reivindicación histórica frente a alguna necesidad, pues ellos se sumaban con la convocatoria además de Ali como referente de lucha, pues, porque él consiguió el respeto de muchos militantes que se sumaban, ¿no? La canción de la unidad del pueblo venezolano tenía sobre todo por objetivo unificar a los partidos políticos y a los sectores revolucionarios más allá de la convocatoria electoral. Porque él decía, y creo que es algo que todavía tenemos pendiente los revolucionarios y las revolucionarias de esta época, él decía que nosotros no podíamos juntarnos nada más para las elecciones. Entonces que tenía que haber una unidad y una organización unitaria que funcionara permanentemente para pues, los objetivos del proyecto histórico, ¿no? Que era finalmente la lucha por el socialismo, como te venía planteando con los 5 ejes de la canción. Ya va, que voy a tomar. En la canción militante, también se incluía en la convocatoria a aquellas luchas por la integración latinoamericana y sobre todo en contra de las agresiones imperialistas que se estaban viviendo en ese momento, sobre todo en Centroamérica. La canción por El Salvador, la canción por Nicaragua, por ejemplo. Esta era una canción que se orientaba sobre todo al internacionalismo militante. La canción bolivariana, pues un poco también con esta visión internacionalista, iba por la unidad de los pueblos latinoamericanos y para entender la importancia histórica del bolivarianismo, de Simón Bolívar, porque recordemos que allí es previo pues al proceso revolucionario convocado por el comandante Chávez, y en ese sentido había una discusión incluso dentro de la izquierda sobre el rol histórico de Simón Bolívar. Afortunadamente, espero, o yo lo quiero ver así, ya superada esa discusión, ¿no? Y la canción por la libertad de los presos políticos, pues que eran jornadas de agitación, convocatorias para sensibilizar sobre los casos de los prisioneros políticos, no solamente en Venezuela, ¿no? Sino en otros países, por ejemplo, latinoamericanos, o seguramente hasta habrá hecho luchas por otros países, por otros presos políticos, porque por ejemplo pensaba en Mumia, ¿no? Pero la verdad es que no tengo ningún registro en este momento de que él hubiese convocado por eso. A las Banderas Negras, por ejemplo, sí sabemos que él escribió una canción. Sí. Sí. Bueno, ahí hay una cuestión como fundamental cuando tú lo mencionas, porque bueno, estábamos hablando en el blog de Larisa, La Huella Fértil de Ali Primera, pueden encontrar un detallado
apartado de ese blog dedicado a este tema, lo digo para quienes nos están escuchando, puedan desarrollar un poco más esta idea. Entonces, bueno, las acciones de la canción se desplegaban en estas convocatorias que tú has mencionado, ¿no? Y esa convocatoria, esa relación entre las convocatorias implican además que Ali entendía claramente que habían funciones de la canción, es decir, que la canción estaba llamada a lograr la unidad del pueblo venezolano, por ejemplo, que esta convocatoria que tú mencionas estaba destinada a llamar a hacer un canto de acción para lograr la liberación de los presos políticos, la unidad bolivariana, así varias cosas. Entonces, cuando tú haces esta investigación, descubres o muestras de alguna manera esa función, es decir, que Ali entendía la canción no por la canción misma, sino que la entendía también como una herramienta de lucha, pero incluso porque además uno ha estado metido en estas discusiones hoy en día, no solo en el tema de la canción, sino de las ideas en general, incluso no nada más, no la canción en abstracto, sino con unas tareas concretas. Por eso es interesante además que haya hecho estas divisiones específicas, porque entendía la canción en unos ámbitos además. No como una herramienta de lucha con unos objetivos específicos y tendría unas características específicas dependiendo de la convocatoria. Es decir, cómo se desarrolla esta relación que tú descubres también, que tú muestras entre la canción como herramienta y las luchas de los pueblos específicamente. Es que yo creo que era común al movimiento de la canción que algunos llaman canción necesaria, canción de protesta en Venezuela, cosa que Ali siempre descartaba que fuera una canción de protesta porque él decía que no era un acto de malcriadez, ¿no? Entonces a él no le gustaba que se utilizara esa expresión. Entonces habían otros compañeros que proponían más bien llamarla canción necesaria o canción de propuesta también. Pero creo que fue algo común al grupo de este movimiento de cantores, y que Ali, por supuesto, Ali ocupaba un rol destacado y si no de liderazgo, ¿no? Porque era muy colectivo, pero evidentemente también es fácil detectar que había un liderazgo en Ali para la cohesión de ese grupo y del que participó no solo Ali, sino que para mí es un referente del estudio de esa época y de ese movimiento cultural con conciencia política y de clase, el trabajo de Gloria Martí, por ejemplo, que además de haber sido cantora, además de haber sido parte de ese movimiento, ha sido una de las principales investigadoras de este movimiento cultural en Venezuela, que es tal vez el movimiento cultural y político de mayor envergadura en nuestro país. Pues porque sin menoscabar las experiencias de otros compañeros artistas, bien sea en el teatro o bien sea en las pinturas, sin querer sin querer menoscabar el aporte de ellos, pues lo cierto es que la canción, el movimiento cultural musical venezolano, tuvo un impacto real. Y eso se ve en la convocatoria, por ejemplo, que se tiene para la canción bolivariana, aquí en Caracas, y se ve pues también en el resultado de cómo un cantor forma parte de la teoría que se convierte en un proyecto revolucionario, o al menos en el intento de la transformación social hacia el socialismo, ¿no? Porque si bien es cierto que pues históricamente y por los líderes de la Revolución Bolivariana se ha entendido que existe el árbol de tres raíces, yo diría que la cuarta raíz es Ali Primera, porque es quien también de alguna manera a través de la composición poética de la canción pues también aporta a la construcción del socialismo en Venezuela, o a la construcción de una conciencia hacia el socialismo en Venezuela, una conciencia popular con la intención de construir el socialismo en Venezuela. Claro. Ahí hay una tríada que en la medida en que tú vas narrando, vas
reflexionando sobre este proceso de investigación, se hace cada vez más evidente, ¿no? Que tiene que ver con la raíz biográfica, es decir, lo que pasó en la vida de Alí, que lo fue determinando, que lo fue constituyendo, que nosotros lo hemos ido construyendo a través de estas conversas. Cuando hablábamos con Ramiro, por ejemplo, hablábamos de todos los elementos de la vida de Alí, desde su juventud, desde su infancia, esto mismo que tú mencionabas. Entonces está la biografía, están las ideas, ¿no? Como había una cantidad de intenciones, de ideas que pertenecían a la época también, y está la práctica, sin que estén separadas, sino cómo se sintetiza la biografía, las ideas de una época, el socialismo como proyecto, etcétera, y la práctica de la canción, apareciera cómo se van construyendo estos elementos, cómo van confluyendo en una acción política, en una realización que fue expresando cada una de estas cosas, porque entonces está que no se pueden entender además aisladamente, no se puede entender a Alí sin los momentos de su vida que lo determinaron y que lo construyeron en lo que es, no se puede entender sin las ideas que adquirió, que defendió, y sin la práctica en su canción, ¿no? Sí, sí, yo, por ejemplo, para mí, el momento en el que el cantor nace es en la adolescencia, por ejemplo, cuando él empieza a escribir sus primeras canciones. Él tenía un cuaderno con canciones que él escribía de adolescentes, todas eran sobre temáticas románticas y de amor, ¿no? Una de ellas, que es la que se rescató de la memoria de Monche, decía que el pescador en su soledad tiene por novia la canoa, ¿no? El amor como sustento, como lo que te mantiene a flote, tal vez era lo que buscaba como imagen en ese momento. Pero en el momento en el que ellos están en las piedras es cuando, desde mi punto de vista, después de hacer esta investigación, se empieza a gestar el cantor que después conocemos por la influencia de otras ideas. Por ejemplo, una de las anécdotas que a mí más me gustan, que están en el blog, es cuando Alí conoció a Pedro Infante. Y Pedro Infante invitó a toda la familia para el cine, donde iban a proyectar la película de ellos, porque era la aventura. Alí siempre vivió la vida como una aventura y todo lo vivía con muchísima intensidad, o al menos así es el Alí que yo me he construido, porque yo también me he construido un Alí así como hablábamos al principio de la conversa, ¿no? Entonces creo que en la adolescencia es donde donde el cantor empieza paralelo a la militancia, por ejemplo, con la distribución de Tribuna Popular, que así fue como le dieron su primera golpiza a los policías en la Cuarta República cuando tenía como 12 años. Él estaba en una bicicleta distribuyendo Tribuna Popular, que para ese momento era clandestino, era material prohibido. Para los que están viendo desde afuera, Tribuna Popular es el órgano del Partido Comunista de Venezuela. Y entonces, pues yo creo que eso iba paralelo. La canción y la militancia revolucionaria empezó como que a cabalgar al mismo tiempo en él esas inquietudes. Sí, y que una vez, por supuesto, que llega a Caracas, pues las fusiona y deja de entenderlo uno sin lo otro. Este es el punto con Alí, que Alí no entiende la música sin la militancia revolucionaria. Incluso sus canciones de amor, digamos, de amor romántico, porque todas son canciones de amor. Todas las canciones de Alí son canciones de amor, pero sus canciones de amor romántico son canciones de amor romántico también con una perspectiva revolucionaria. Ahí, antes de que, bueno, ya vamos, como estamos llegando a la hora, vamos a hacer un cortecito y continuamos, pero antes de eso yo quería
preguntarte o hacer una acotación, una pregunta sobre algo que tú has hecho mención desde la intencionalidad que te llamó a la investigación, que tiene que ver con, bueno, con el Ali marxista-leninista, ¿no? Con esa relación que tiene Ali con el marxismo-leninismo. ¿Por qué te parece tan importante, o por qué es tan importante, más allá de que te parezca directamente por un asunto, por qué es tan importante este vínculo, y por qué al mismo tiempo no solo es importante, sino por qué se ha descartado tantas veces, ¿no? Por qué tantas veces se ha presentado en la imagen que algunos tienen sobre Ali, un Ali que no tiene una relación tan directa con ese tema? Mira, la verdad es que eso ha sido por un tema de interpretación de la gente. Ali nunca mintió de que él era comunista. Ali, de hecho, lo primero que dijo fue: soy comunista, carajo, en un disco, ¿no? Fue lo primero que él dijo. Creo que lo que hay es tal vez la construcción de una poética diferente a la que esperaba la gente sobre un comunista, porque también, así como escribió esa canción, después hubo una construcción poética, tal vez que no te decía soy comunista, carajo, pero te lo decía dentro de otra estructura y con otra composición, ¿no? Tal vez hasta más profunda, porque llegaba a ser menos de panfleto, ¿no? Que también él decía que, también dijo, será panfletaria mi canción, aunque, o de protesta, pero hasta cuándo esta mariquera, ¿no? Pero creo que fue un tema de las formas, como él fue construyendo la poética. Pero creo que forma parte de su identidad, y que no se puede comprender la canción de Ali Primera sin entender que él era un comunista. O se puede entender, tú puedes tener una interpretación personal. Yo lo que quiero decir es que en el momento de abordar la personalidad histórica, más allá de lo que sea nuestros gustos o nuestras creencias personales, cuando se aborda la personalidad histórica hay que entender que era un comunista que encontró en el canto un instrumento de lucha política. Bueno, estaba aquí colocando canción para acordarme que la mencionó Sandino cuando estabas comentando todo este tema de la biografía, ¿no? Ali tiene una característica muy, muy particular, que él fue entrelazando esto que te mencionaba, ¿no? En su canción entrelaza su vida con sus ideas y con su práctica, ¿no? Cuando tú escuchas un tema de Ali, encuentras la biografía de Ali narrada por él mismo, su anécdota de cómo llegó a ciertas cosas, ideas fundamentales contenidas ahí, y al mismo tiempo esa canción convertida en una forma de acción, ¿no? O sea, está siempre objeto de reflexión a todos los niveles, la producción musical de Ali. Yo quería preguntarte, para volver ahora en esta conversación, pues tú hacías mención un poco a algo que hace mención Silvio Rodríguez también en uno de los videos que publicamos. Hola, Sol, saludo, que está por ahí, se acaba de conectar Sol. Tú hacías mención a ese cambio que lo menciona, o esa transformación, ese desarrollo que mencionas tú aquí, que mencionaba Emiro también. Han mencionado varios de los que hemos conversado, que fue como, bueno, Ali Primera hace toda esta canción de protesta, esta canción de la canción necesaria, esta canción que él llama también además abiertamente panfletaria, y que hace una crítica que después han mostrado varias veces en los debates, que fue una crítica a la canción poética de Silvio Rodríguez, por ejemplo, una crítica directa a eso, pero que después, en esa conversa que publicamos nosotros, que fue reciente, que fue una conversa entre el propio sobrino de Ali, nuestro amigo Ali, también, esa conversa en la que Silvio Rodríguez habla de que se fue convirtiendo la música de Ali con el tiempo también en más poética, más profunda, en el sentido de más compleja la manera de transmitir algunas ideas, sin dejar de ser directamente política, sin dejar de ser combativa,
se fue haciendo también no solo las letras, sino musicalmente más complejo. Entonces quería recordar un poco, quería volver un poco sobre eso, ¿cómo lo ves? ¿Cómo ves ese proceso, ese cambio también, esa transformación un poco, para retomar algunos de los temas que hemos venido conversando, ¿no? Ujú. Bueno, primero saludos a la tía Sol, muchos besos, te amo, tía. Y un poco lo que me decías, no sé, yo difiero de esas perspectivas y que me disculpe el camarada Silvio, porque yo creo que hay momentos de cantar a las barricadas y hay momentos de cantar, de profundizar en otros temas, ¿no? Yo creo que esos momentos no es que se abandonen con la juventud, porque eso me recuerda a alguna gente que decía, yo hacía teatro cuando era joven y también era comunista cuando era joven. ¿No? Sí, una cosa de la Yo creo, inmadurez, pues. sí, entonces yo creo que no, yo creo que hay momentos de cantar a las barricadas y hay momentos de pues abordar los temas desde otra perspectiva, tal vez un poco más profunda, ¿no? Yo creo que Ali también lo interpretó de alguna manera así. No, con esto no quiero decir, por supuesto, que no haya una evolución, por supuesto que hay una evolución poética y creo que él mismo la buscaba siempre, y creo que él siempre estaba este, como, como con la intención de profundizar en las imágenes de la temática de la canción, porque eso es algo incluso que poco se habla de todo ese movimiento, de cómo ellos de verdad llegan a hacer un proceso de composición poética muy reflexionado. De hecho, yo creo que en el último disco de Ali, que lo graba Montecano parcialmente, o sea, que lo graban en partes ellos dos, están de las composiciones poéticas más importantes de Ali y tal vez las menos estudiadas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que pues lo mismo, así como hacía una defensa del Esequibo aguerrida, mantenía una estructura poética de altura. Entonces creo que no es que se descartó una cosa y prevaleció otra, sino que las dos se unían e intervenían de acuerdo al momento histórico. Sí, ahí hay una dimensión que, bueno, me adelanto brevemente a algo que quería preguntarte directamente, pero eso es una dimensión fundamental del estudio de Ali también, ¿no? Porque uno ve, más allá de las comparaciones, etcétera, uno ve cuando le entregan, por ejemplo, el debate que abrió la entrega del Nobel de Literatura a Bob Dylan, habría una brecha para el debate sobre la calidad literaria de la composición musical, ¿no? De las letras que hay detrás de la música. Y cuando uno ve en la producción musical de Ali, encuentra que hay allí una tierra fértil para la investigación también, para la investigación de cómo se investiga un texto literario de Borges, se puede investigar la letra de Ali Primera, no sé, que hay una tierra fértil para esa investigación allí también, Pero que está abierta para eso. Guatemala, por ejemplo, la canción a Guatemala. Y la canción a Guatemala es tal vez una de las poesías más completas de la discografía de Ali, además, desde el punto de vista incluso como investigación documental para hablar de un país, ¿no? Porque de verdad hubo una investigación donde se tributa a Guatemala desde la composición musical, pero observas cómo él investigó todo el acervo guatemalteco para llegar a ese tema. Entonces, por eso es que te digo, yo creo que de esas composiciones que además son las que tal vez menos suenan, son las que tal vez menos pues se colocan o en la radio o se difunden en actos políticos,
Hay muchas composiciones poéticas muy interesantes desde el punto de vista poético y musical, por supuesto, porque Bueno, afortunadamente ahí vuelvo sobre una cuestión que queríamos preguntarte también, de cara a todo esto que nos has conversado, del proceso no solo de cómo hiciste la investigación, sino de todo lo que te fuiste encontrando, lo que te has venido encontrando con el paso del tiempo, porque además entiendo y entendemos que la investigación, tú publicaste el blog en el 2013, que pareciera ser, con todo lo que ha pasado, pareciera ser hace mucho tiempo. Pero has seguido encontrándote y has seguido investigando muchas cosas. Pero por eso mismo, ¿cómo cambió esta investigación que hiciste? ¿Cómo cambió tu manera de ver y entender a Ali Primera? ¿Cómo hay un antes y un después un poco de esta investigación? ¿Qué objetivos se cumplieron? ¿Qué cosas realizaste que cambió de alguna manera tu visión o que la complementó y la desarrolló? a ver, yo creo que me libró de muchos de esto que yo te decía, que de la angustia que yo tenía al principio de la investigación sobre un culto casi religioso, una forma de abordar allí desde lo mítico, ¿no? Yo creo que afortunadamente lo que me conseguí fue un pueblo muy respetuoso de ese amor mutuo entre Ali Primera y ese pueblo. Yo creo que eso fue una de las cosas más bonitas que como que me tumbó muchos complejos intelectuales, tal vez, ¿no? Creo que lo otro y que lo más importante que yo le debo a esta investigación fue haber aprendido eso que me enseñó Monchi, que fue a ver en mi propia vida cómo Marx podía estar escribiendo a mi lado. ¿Entiendes? En mi propia conciencia de clase, como Ali me fue guiando en mi conciencia de clase al verme retratada tal vez en el campesino que él fue, o que podía ser mi abuelo, ¿me entiendes? Que también estaba ahí mismito en Falcón, o la cercanía con el mar, y cómo eso me llevó a mi reflexión propia, en mi construcción propia como comunista, pues. Verme retratada ahí, ajá. Y Marx cómo escribe a tu lado el manifiesto comunista, ¿no? Creo que eso fue lo más bonito que me dejó esta investigación. Me dejó, pues, muchas satisfacciones desde el punto de vista de las anécdotas de Ali y de las risas y de los cuentos bonitos que te iba dejando la gente. Como eso que te hacía mención, lo de la canoa, o lo de cuando fue Pedro Infante para las piedras y ellos estaban emocionados, otros cuentos que se irán conmigo, otros cuentos que no diré, pero creo que eso fue muy bonito. También fue muy bonito precisamente reencontrarme con mi familia por parte de Ali, pues. Por ejemplo, reencontrarme con Sol o reencontrarme con Florentino, que fueron los dos que yo entrevisté para este libro en esa oportunidad. Reencontrarme con Chimpi, a quien amo profundamente. También fue para mí muy importante a nivel personal, pues. Ajá. Sí, dime. Dinos. No, cuando. Pero ahí hay pensaba en una cuestión importante, antes de preguntarte algo más personal. Viste que hay como una cosa es el imaginario que nosotros podemos tener, por ejemplo, sobre Simón Bolívar, que uno puede recorrer el país preguntándole a la gente qué imaginario tiene sobre Simón Bolívar, y otro es el imaginario que tenemos o que hay sobre gente que conoció a esas personas, ¿no? Y todavía nosotros vivimos una época en la cual, por ejemplo, de Ali Primera podemos encontrar las dos cosas. Podemos encontrar el imaginario que hay en el pueblo venezolano que no conoció personalmente a Ali Primera, y podemos encontrar el imaginario de quien sí lo conoció. ¿Cómo te encontraste tú con qué cosas, en qué elementos encontraste tú de quienes sí conocieron a Ali,
de quienes supieron quién era, de todas estas anécdotas, ¿qué elementos fundamentales viste o sentiste que hay de esa experiencia de haber conocido a Ali primero? Yo creo que todavía hay como que una tendencia a ver a Ali solo como cantor y no como militante revolucionario, ¿no? Eh, aunque ambas cosas parezcan para nosotros muy de la mano, ¿no? Pero creo que hay un grupo de personas cada vez más creciente que logra identificar Ali como militante revolucionario también. Y que utilizó el canto, pues, como te decía, como un instrumento de lucha. Creo que experiencias como las que ustedes están llevando a cabo son bien interesantes. Y que habría que pues, alentar iniciativas de investigación sobre Ali, no solamente desde el punto de vista de lo musical, ¿no? Sino desde el punto de vista de la acción y de la coherencia revolucionaria que guiaba el pensamiento que producía esa canción. Pero yo creo que se ha avanzado también mucho, ¿sabes? Lo digo desde el momento en que yo empecé a abordar esta investigación hasta ahorita. Yo siento que sí se ha avanzado bastante. Que por supuesto que el que al día acompañe tanto debate público, te va generando también esa conversación entre las personas. Yo creo que sí se ha avanzado bastante en comprender eso, o en explicar, no sé si comprender o explicar, o intentar explicar eso. Fíjate que ahí hay una cuestión fundamental también que tiene que ver, no sé si lo identificabas o te pregunto directamente, ¿cómo piensas tú la relación que tenemos nosotros como pueblo, incluso como sectores de investigación, de desarrollo de ideas con nuestro propio pasado, ¿no? Porque cuando uno ve en nuestro pasado hay un montón de cosas que son importantes que pareciera que no se han investigado todavía incluso a profundidad, no solo la historia de la guerrilla en Venezuela, por ejemplo, pero uno se encuentra con una serie de personajes que están por allí pululando y que no terminamos de identificar, que Ali Primera quizás está mucho más avanzado, pero está por allí el propio Alfredo Maneiro y otro montón de gente que son de una época. Entonces, te pregunto directamente, ¿cómo sientes que es nuestra, o sea, si pensaste también un poco en esto, de nuestra relación con nuestra memoria también, ¿no? ¿Cómo es la relación nuestra? Porque atrapados en en la dinámica de la práctica de estos últimos 20 años, en todo lo que hemos hecho, que es práctico, fundamentalmente, bueno, hay una relación pendiente con esa memoria también. Hay que volver sobre esa memoria, reencontrarnos con ella, y parte de tu investigación y de lo que nosotros queremos hacer es eso también, esa vuelta con la memoria, con los elementos, con los momentos de esa historia nuestra, para volver a encontrarnos con ella y entendernos mejor hoy también. Porque entender ese pasado es entendernos mejor quiénes somos hoy en día. Discúlpame, Manu, es que aquí Visa Monés me pregunta, ¿pero está raro ver a Ali como un humanista más que como un político? No, en ningún momento. Pero es que no existe un divorcio en el pensamiento político de Ali y el humanismo. No existe una contradicción. Yo creo que son coherentes. El pensamiento político de Ali y es absolutamente coherente con su humanismo, no existe una contradicción. A lo que yo me refiero es tal vez precisamente a esos rasgos casi sobrehumanos que se le otorgan a algunas figuras históricas, porque merecidamente son excepcionales, ¿no? Y tienen logros excepcionales como los que consiguió Ali, pero que también hay que entenderlos como seres humanos que se conformaban por un cuerpo de ideas y que tenían un cuerpo de ideas que motivaban sus acciones.
Y eso es básicamente la contradicción que en ese momento yo hallaba. Yo creo que incluso yo he saldado mucho y ya me cuesta mucho observarlo desde esa perspectiva. Un poco hablando aquí de cómo ha sido mi evolución con este proceso de investigación, ¿no? Porque han pasado años. Esto empezó en el 2000, se publicó 10 años después de que se empezó a hacer, y ya ahorita va a cumplir, no sé, unos 15 años más o menos. Me preguntaba sobre la memoria histórica. Sí. Sobre nuestra relación, la relación que tenemos con nuestra memoria histórica, con nuestro pasado, nuestros personajes. Sí, bueno, lo que pasa es que algunas personas que pudieron vivir ciertos momentos de la militancia política de allí suelen ser muy reservadas por las características propias de cómo fue nuestra vida revolucionaria, sobre todo en la Cuarta República. Y digo fue nuestra vida revolucionaria en la Cuarta República por sentirme parte de un colectivo, porque realmente yo no tenía edad de ejercer mayor militancia en la Cuarta República, ¿no? O no tenía, sí, no tenía edad como para hacerlo, pero por las características de los movimientos revolucionarios en Venezuela, por la represión que se vivió, suelen ser personas muy discretas al momento de contar las cosas que pasaron dentro de esa militancia. Y es muy difícil, por ejemplo, que ellos te digan qué pasó cuando allanaron la Universidad Central y se llevaron preso a Lee. Normalmente te escriban darte mayor información. A mí no me la dieron, por ejemplo. No profundizaron en las anécdotas de lo que pudieron haber vivido dentro de esa detención, ¿no? Más bien esquivaban, echando cuentos de los chistes que inventaba Lee, que si las residencias, los nombres que le ponían a las residencias de la Universidad Central, que no sé si te lo contaron, pero... Las residencias estudiantiles de la UCB. Sí, las residencias estudiantiles de la Universidad Central de Venezuela, donde estaban las residencias de las mujeres, ¿verdad? De las chamas, le llamaban el convento de monjas. Ellos estaban reunidos en una de las residencias y entonces metían a todos los comunistas en una residencia y creo que le decían Stalingrado o Leningrado, ahorita no me acuerdo. Y a donde estaban los copellanos le decían el Vaticano. Entonces, todo cuando te echaban el cuento del momento de allanar, del momento en que fue allanada la Universidad Central de Venezuela y se llevaron preso a Lee, todos desviaban al cuento de las residencias estudiantiles, las serenatas de Alí, que si Alí iba para el valle donde estaba la célula reunida con María León, y se acababa la reunión porque Alí sacaba el 4 y empezaba a cantar. Y entonces siempre había como que Stalingrado, ¿ves? Entonces siempre había como que momentos en donde por supuesto, yo en ese momento de investigadora inexperta, me dejaba torear la pregunta y me distraían y no me contaban casi nada de lo que pasó en ese proceso de lucha revolucionaria que seguramente vivió Alí, pero que ellos no me dejaron conocer, pues. Que ellos fueron muy discretos en eso. Y yo respeté también mucho eso, ¿no? Sí. Bueno, de cara un poco frente a eso, nos parecía importante preguntarte también respecto a lo que nosotros queremos hacer, ¿no? Dentro de la fundación, preguntarte directamente cómo crees que se debe investigar Alí primero. O sea, cómo abordarlo, cómo entrarle. ¿Cómo recomendaría a Larisa Costa? Y si tú le piensas, bueno, Larisa, ¿cómo entramos en
gigantesco cúmulo de cosas y de maneras de información. ¿Cómo entrar allí? Bueno, te voy a hacer primero más bien una crítica a mi trabajo de investigación. ¿Cuáles son las cosas que yo veo que mi trabajo de investigación tiene limitaciones? En primer lugar, tuvo limitaciones en lo que yo te decía. De repente yo no utilicé un método científico demasiado riguroso, y yo no fui a contrastar lo que las personas me contaban con las fuentes hemerográficas, etcétera, etcétera, porque esa no era mi intención. Mi intención era hacer un regalo a ese patrimonio cultural que significa el amor del pueblo venezolano por el cantor Ali Primera. Ese amor entre ellos, ¿me entiendes? Y mi intención era por esa vía, pues. Era muy afectiva, muy emocional. Entonces creo que desde un punto de vista de la investigación, sí creo que es necesario todavía, aunque hay investigaciones muy buenas que ha hecho Cisterna, por ejemplo, Andrés Eloy, hay investigaciones bastante completas sobre Ali, pero creo que todavía se puede seguir hallando mucho material sobre la vida de Ali. Por ejemplo, debe existir materiales documentales a los que no se han tenido acceso de repente. Entonces, donde él haya dejado alguna constancia más del pensamiento político, seguramente, ¿no? Por eso yo creo que esa es una vía de investigación a futuro, pues, dentro de la discusión, ¿no? De cuáles son, de repente, Andrés Castillo. Entonces, creo que eso por un lado, pues tal vez una investigación más rigurosa. Creo que es importante el tema de la investigación poética a través de Ali Primera, de la construcción poética de Ali Primera, eso que estábamos hablando. Yo no conozco hasta ahorita un trabajo que se oriente desde esa perspectiva. Y creo que podría ser muy interesante. Más que biográfico, o tratar de ver esas coincidencias entre esto que yo te estaba hablando, de los 5 ejes de la canción, y el material poético de la composición musical de Ali Primera, ¿no? Creo que eso es otra línea de investigación que queda abierta. Bueno, yo creo que esencialmente eso, y creo sí, y ahí es un trabajo que ustedes tienen como fundación, pues la recuperación digital de todas esas entrevistas, por ejemplo, que se hicieron para esta investigación, que como yo te decía desde un principio, eso es algo que a mí no me pertenece, pues es importante que todas esas personas que dieron su testimonio contando el Ali Primera que ellos sintieron, que ellos vivieron, que ellos abrazaron, ¿verdad? Pues le quedó a ustedes como fundación y para seguir profundizando en la investigación científica. Creo que eso es importante, pues. Bueno, por ahí quedaba que hay varias cosas que conversar sobre ese tema, que has adelantado algunas de ellas, pero podemos volver para desarrollarlas más. Una de ellas tiene que ver con, bueno, si consideras que hoy en día se ha investigado suficientemente la vida y obra y pensamiento de Ali, si crees que se... No, quedará mucho por investigar. Yo sí creo que queda mucho por conocer e investigar, por supuesto que sí. Y es lo que te decía, cuando uno aborda la vida de un personaje histórico de esta trascendencia, siempre vas a conseguir una línea de investigación que todavía nadie ha tocado, ¿no? Siempre. Claro. Y desde esa misma perspectiva te preguntaría, bueno, si no se ha desarrollado o hay cosas que no se han investigado, ¿por qué crees que ha sido así? O sea, ¿cuál crees que ha sido el enfoque general
de los Es que, límites y los avances de las investigaciones sobre él. es que además ahí entramos en el tema del impacto en el tiempo y de cómo Ali impacta en diferentes tiempos, ¿me entiendes? Impacta en su época, sí, pero y todas las generaciones que vienen después y toda la gente que se ha formado como revolucionaria a través de Ali. Por eso es que te digo que eso es una fuente de constante enriquecimiento para un investigador, porque también Ujú. pudiera hablarse de cómo se interpreta el pensamiento político de Ali Primera en la actualidad y la formación política durante los últimos 20 años de nuevas generaciones se han alimentado y muchas veces habrá surgido a través de Ali Primera. Entonces, eso es una fuente inagotable de investigación. Sí. Bueno, justo en eso que has venido diciendo, que decías también antes, el tema de recuperar fuentes documentales, de acceder a fuentes primarias que no se han recogido hasta ahora, te preguntaría precisamente, bueno, ¿qué crees que falta investigar en términos de aristas, de cosas que te conseguiste, que uno descubre, cuando uno investiga, descubre pues un horizonte de posibilidades y se mete por algunas y otras están allí, las ve y no las... Pero ¿qué crees que es fundamental, que ha faltado investigar y dónde consideras que están los temas pendientes más importantes que habría que atacar, que habría Yo que sí caerle más creo, rápidamente? yo sí creo que habría que profundizar en los 5 ejes de la canción revolucionaria, por ejemplo, porque todavía el modo en el que yo lo planteo es un modo, pues, de planteamiento para la discusión y para el debate. Haría falta profundizar sobre ese tema, porque eso sistematiza la acción política a través de la canción. Entonces yo sí creo que eso es una línea de investigación abierta todavía y muy fecunda. Sí. Bueno, ahí hay una cosa que me gustaría preguntarte porque es uno de los puntos de tu blog y que lo hemos conversado con algunos de los invitados a Echa tu cuento con Ali, pero no se ha desarrollado tanto. Es que encontraste tú sobre los CUP, ¿no? Porque es un tema fundamental, los CUP también, que está allí y que aparece, desaparece. Sí, los comités por la unidad del pueblo. Mira, por ejemplo, yo no sabía, ayer conversaba con Sandino, eh, y estábamos hablando de Ali y me decía Sandino el Gocho, ¿no? Ujú. Estábamos hablando y él me decía que en Trujillo, por ejemplo, hubo una base importante de los CUP. Yo no la conocí. Entonces, otra línea de investigación sería ver cuál fue el alcance nacional real de los CUP, y cuán organizados llegaron a estar, porque por ejemplo en la zona occidente, me refiero con occidente a Lara, Portuguesa, Falcón, incluso Zulia. Tengo entendido que fue una zona donde se logró organizar de alguna manera una base con miras a fortalecer a los comités por la unidad del pueblo. Entonces, por ejemplo, en los CUP sí hay ya como que un pensamiento teórico y político, eh, que tenemos como más documentos, estos que yo te digo tradicionales, por distinguirlo de alguna manera al momento de hablar de Ali, de lo que es la discografía y de lo que puede ser su pensamiento escrito. Entonces, ahí sí ya, por ejemplo, habían discusiones directas sobre temas políticos como el dominio de las transnacionales en la economía internacional, la corrupción, por ejemplo, deterioros en las condiciones de vida, en la vida del pueblo, el analfabetismo, todos los problemas, sobre todo asociados a la exclusión que generaba el sistema capitalista, ya estaban siendo sistematizados y debatidos
en estos comités por la unidad del pueblo. Entonces yo creo que, por ejemplo, esa es una vertiente a la que falta muchísimo por construir y todavía hay mucho testimonio viviente de personas que formaron parte de los CUP en los distintos estados de Venezuela y que tuvieron esa experiencia directa con Ali. En Barquisimeto, sobre todo, nosotros conseguimos bastantes intervenciones de personas sobre el tema del CUP. Ahí se hablaba sobre todo de temas políticos, ya, de antiimperialismo. Se hablaba, por ejemplo, de reivindicaciones, pero no solo de reivindicaciones, sino que a través de esas luchas puntuales, la lucha estudiantil o la lucha por la tierra, o todo, cuando tú lo lees digamos, cuando tú ves el panorama completo, te das cuenta que hay una visión de lucha por el socialismo, pues, que finalmente ese era el objetivo. Cuando lo ves el panorama ya puesto sobre el mapa. Tú que te metiste de lleno a ver esa etapa y a revisar cuestiones sobre eso, hay una anécdota que contaba la Chiche también en esta conversa que tuvimos con ella de Echa tu cuento con Ali, en la que ella mencionaba que Chávez le preguntan en algún momento, ¿no? Si Ali Primera estuviera vivo, fuera tu ministro de Cultura, y Chávez responde, si Ali Primera estuviera vivo, yo fuera su ministro de la Defensa, ¿no? Y apunta hacia una posibilidad de universo paralelo posible, o sea, abre como las posibilidades de la historia de lo posible, y uno se pregunta, bueno, cuando vuelve sobre los CUP, ¿hacia dónde iba Ali Primera, no? También un poco en esta búsqueda que tú hiciste, en la búsqueda que todos queremos hacer, volviendo sobre esos pasos, pensar un poco en qué estaba pensando, cuáles eran las posibilidades abiertas por Ali en esta lucha que estaba emprendiendo también, y que no llevaba tampoco tanto tiempo cuando ocurre lo que ocurre, ¿no? Bueno, como el cuento de la corbata en el Congreso. Yo a veces esa anécdota, por ejemplo, con Chávez no lo sabía, pero muy seguramente sí hubiese sido el mejor. Yo no sé si ministro de la Defensa, yo le hubiese dado otro cargo como de vicepresidente. Hubiese sido una dupla muy interesante. Yo creo de verdad, por ejemplo, como te decía, que no se puede entender los 20 años, los últimos 20 años o el gobierno de Chávez no sería comprensible sin Ali Primera. Porque yo sí creo que hace un aporte en la sistematización de una construcción de proyecto político que fue clave para la convocatoria, no solo del pueblo, sino también para generar reflexiones y temas, reflexiones y debates sobre temas, ¿no? Entonces, creo que él es fundamental para entender a la Venezuela que nosotros vivimos como generación. Creo que Ali es un referente fundamental. Sí, ahí hay como un doble tema. Uno es ese, cómo comprendernos hoy a partir de todo lo que Ali hizo, y otro, cómo Ali ayuda también a comprender una época, ¿no? Que es cómo a través de Ali uno entiende los 80, los 70, entiende básicamente por lo menos la década de los 70, de los 60 y los 70 se entienden, si uno entiende a través de Ali cómo había un ambiente de agitación, unos debates políticos con unos temas. ¿Cómo lo viste cuando investigabas sobre esto también, ¿no? ¿Cómo te fue apareciendo la época? O sea, mira, lo que pasa es que más que entender esa época, me ayudó a entender mi época. De repente, porque de repente mi búsqueda no era esa, te lo confieso, Manuel, ¿me entiendes? Tú me lo preguntas ahorita y yo, pues intuitivamente y con el conocimiento que traigo de Ali, pues te podría decir, sí, efectivamente, yo puedo ver su época, pero yo nunca tuve esa intención. Yo tuve la intención de interpretar mi realidad, que es de repente una época que, por supuesto, él trascendió.
y la trascendió porque más allá de su fallecimiento físico, él fue capaz de hablarme a mí políticamente y de, ¿me entiendes? Y de interpretar mi época, mi militancia revolucionaria. Entonces, por eso es que te digo que cuando se abordan estos personajes, el tiempo empieza a adquirir unas dimensiones que no son las tradicionales, pues, ¿no? Claro. Porque impacta. Claro, porque uno cuando uno busca todos estos personajes con los que de alguna manera estamos en deuda, que es esto que te decía, como el propio Alfredo Maneiro, que también se planteaba la unidad del pueblo, cuando te preguntas por Aquiles Nazoa, cuando empiezas como a ver, bueno, todas estas figuras que además fueron como contemporáneas, debatieron cosas, se encontraron en una época que fue la época que parió todo esto que vino después, uno también empieza a buscar de acuerdo también a lo que está buscando uno mismo, ¿no? Y de allí te preguntaría también un poco, volviendo sobre lo íntimo, te preguntaría, bueno, que tú que tienes memoria, de alguna memoria con Alicia, y te recuerdas el 16 de febrero de 1985, ¿qué recuerdas de esa noticia? Nos adelantabas algo sobre eso cuando empezamos a conversar. ¿Qué recuerda Larisa de ese día tan importante? Mira, para mí en la investigación, de hecho, lo planteo con mucha honestidad. Para mí, y se lo comentaba también a Sandino el puesto ayer, ¿no? Cuando a mí me toca cerrar el tema biográfico, yo me encuentro con una contradicción muy grande. Y es esto incluso del tiempo que estábamos conversando ahorita, de cómo estas personalidades, a mí me cuesta muchísimo ponerle un punto final, y me cuesta muchísimo porque más allá de la existencia física, empiezan a tener una vida que les trasciende a tal modo que impactan en generaciones que o estaban muy pequeñas o ni siquiera habían nacido, como el caso de mi hermano, por ejemplo, que ni siquiera había nacido, ¿me entiendes? Y que tiene un impacto en su desarrollo político, en su formación política. Entonces, yo recuerdo ese día casi en totalidad. Recuerdo que me despertó la noticia, recuerdo que fue mi abuela Zenobia, que fue para el cuarto y nos avisó. Yo estaba durmiendo con mi papá y mi mamá. Y recuerdo que lo que nos dijo fue, lo lee, le dijo mi papá, Ali tuvo un accidente. Eso fue mi primer recuerdo de ese día. Eso fue en la madrugada del 16. Pues fue un día muy duro, fue un día de esos que uno quisiera olvidar para siempre, ¿no? Y sin embargo, lo registras muy bien. Recuerdo que mi abuelo tenía unas aullamas en el patio y todo ese día, porque nosotros le estábamos esperando a él. Entonces, recuerdo esa sensación, pues, de que esto no puede ser cierto, esto no puede ser verdad, haber pensado eso de niña también, ¿me entiendes? Esto no puede ser verdad, como con la esperanza de que me dijeran no, que fue solo un accidente y que todo estaba bien. Sí. Recuerdo mucho la conmoción, porque además nosotros estábamos en Falcón, ¿no? Entonces recuerdo mucho es la conmoción, la cantidad de gente que se movilizó en Falcón para sembrar allí. Son las cosas. Eso lo hemos mencionado, digamos, se ha contado, ¿no? Varios distintos puntos de vista, cómo fue ese impacto, ¿no? Cómo se muestra, bueno, pasa con demasiada frecuencia en momentos así, cómo se hace evidente realmente el impacto que tuvo alguien en su pueblo, ¿no? Y en su gente, porque todo el mundo sale, se desborda. Y te preguntaría, antes de que nos falten un par de preguntas para cerrar, ¿cómo ha impactado Ali Primera en Larisa Costa, ¿no? ¿Cómo te ha determinado, incluso, bueno, tu hermano que está con nosotros, se llama Ali,
Y a él lo habrá impactado también de manera específica hasta eso, hasta el nombre. Pero ¿cómo ha impactado, cómo ha definido quién eres tú? Esa relación que tienes desde niña con tu tío Ali casi. Mira, yo creo que la primera vez que, lo que te decía, la primera vez que yo me planteé, fue gracias a esta investigación, que la primera vez que yo me planteé, ajá, y de verdad, ¿dónde está Marx en mi día a día, en mi cotidianidad? Yo creo que fue a raíz de esta investigación y que eso fue lo que más impactó. No sé, creo que tal vez si fuera a nivel personal la pregunta, ¿me entiendes? A veces, incluso en esas cosas que uno quiere ser cuando es papá o cuando es mamá, cuando uno se convierte en papá o cuando uno se convierte en mamá, tú decides tomar cosas de personas que conociste, de tus propios padres, y asimilarlas en tu vida. Y yo creo que nosotros, como núcleo familiar en general, hemos tenido siempre a Ali muy presente como un ejemplo en ciertos principios revolucionarios y éticos con los que nos llevamos en la vida, ¿me entiendes? Con los que estamos todos los días. Cómo somos revolucionarios en lo cotidiano, cómo eso se manifiesta en lo cotidiano, cómo no solamente son palabras, sino cómo eso está en tu comportamiento. Y creo que eso es algo que en mi núcleo familiar ha sido muy cotidiano tenerlo siempre a él como ejemplo. Ponte tú, nosotros estamos teniendo un debate interno sobre determinado hecho político. Y es común entre nosotros decir, Ali haría tal cosa. Eso es cotidiano, eso forma parte de nuestra vida. Ali primera te diría tal cosa. Ali primera te regañaría por esto. ¿Me entiendes? Entonces, esas cosas son parte de nuestra familia. Y ocurre con mucha frecuencia. No te creas. Es una especie de orientación ética en todo caso también allí, ¿no? Sí, claro. Pero bueno, para ya cerrar, te preguntaría directamente, ¿no? De estar Ali en este momento aquí con nosotros, de estar frente a ti, ¿qué le dirías y qué canción le cantarías a Ali primera si lo tuvieras allí en este momento contigo? ¿Qué le diría? Uf. La falta que hace. La falta que hace porque además tener la capacidad de ser constructivo todo el tiempo, ¿sabes? Creo eso. Creo que le pediría orientación para ser constructiva, ¿no? Y como de repente Ali tenía una capacidad que tienen muy pocas personas, que era la de orientarte haciéndote sentir que lo estaba haciendo desde un lugar absolutamente amoroso, ¿me entiendes? No sé si... A veces él armaba unos peos catastróficos y tal, y así en el acto, pero muchas veces lo hacía lo hacía con una dulzura tal que la gente comprendía realmente que él estaba siendo constructivo. Entonces creo que eso, que quisiera que me enseñara eso, ¿no? Y no solo quedarme en lo catastrófico. Y ¿Qué le cantaría? No, los que hacen falta de él. La canción Los que hacen falta de él, que la grabó Montecano. Okay. Bueno, hemos estado conversando hoy con Larissa Costa, que se ha dedicado a investigar, como nos ha mostrado, como nos ha comentado a lo largo de esta conversación, en detalle sobre Ali, y que forma parte sin duda de nuestro círculo cercano, como todas y todas con los que hemos estado haciendo estas conversaciones en las últimas semanas.
para seguir avanzando en la fundación, para seguir encontrándonos de todas las maneras posibles con Ali, para seguir encontrándonos con todas y todos ustedes. Bueno, Larisa, gracias por estar esta noche con nosotros, por compartirnos. Vamos a seguir en esta tarea y estamos seguros de que hay mucha gente que va a seguirnos de cerca y que va a hacer eso que tú mencionabas ahora, Dalí, va a ser todo lo amoroso que sea, pero también desde ese amor nos va a tener también a punto cuando nos equivoquemos, Entonces, bueno, esperamos además que sea así. Vamos a seguirnos encontrando los viernes por acá en los Echa tu cuento con Ali. Gracias, Larisa, gracias a todos y todas. Bueno, nos seguimos encontrando. Dale, chao. No solo por saludarla, sino también por quererla. Los que sabían que el pan se forjaba entre sus manos, cuando el pueblo era algo más que un simple vuelo.